Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Activo Bolsa. Vamos con nuestro consultorio semanal. Recordaros que cualquier tipo de opinión e información emitida en este vídeo no constituye recomendación alguna de inversión. Es la visión de Activo Bolsa del mercado en el momento de emisión. A la hora de invertir es importante formarse, ser responsable de su inversión y tener controlado el riesgo, ya que se puede perder parte o la totalidad del capital empleado. Y bueno, saltaba la noticia este sábado de que Trump exime a los teléfonos, ordenadores y chips de los aranceles a China y al resto del mundo. Así que supongo que la presión de las empresas importantísimas que tiene Estados Unidos en el tema tanto de telefonía, estoy pensando ahora mismo en Apple, como en los microchips, pues bueno, han ejercido una presión que finalmente Donald Trump no ha conseguido aguantar. De hecho hicimos una serie de vídeos donde íbamos comentando que nosotros pensamos que la bolsa iba a caer, finalmente la verdad que cayó. Y bueno, hemos hecho una serie, ¿no?, con todos estos vídeos para que veáis la evolución que hemos tenido. En uno de ellos comentamos que la bolsa pues podría hacer tambalear, en este caso, pues la política que estaba trayendo tanto Trump como Musk. Que bueno, finalmente creo que en ese aspecto hemos acertado. También en un vídeo, no sé si fue para miembros del canal o fue en abierto, también comentábamos que bueno, que pensábamos que la SEC pues tendría que investigar todo lo sucedido, ya que seguramente por allí habría volado información privilegiada por un lado y por otro. Así que bueno, está todo muy enrarecido y lógicamente eso a nosotros no nos gusta. Bueno, vamos a ir con vuestras consultas. Después de repasar la noticia que saltaba el sábado, hoy es domingo, vamos con vuestras consultas. Vamos con Mirbarilú, que nos comenta: muchas gracias, Alejandro. De las acciones que comentas que están llegando a precios interesantes para medio y largo plazo, sería un vídeo muy interesante. Si lo tengo pendiente, voy a ver si lo puedo hacer para esta semana. Y aprovechando las caídas, entré en Shell. ¿Cómo la ves? Gracias, un saludo. Bueno, Shell, comentaros que bueno, cotiza en varios mercados y como no me has comentado de qué mercado, vamos a analizar en el mercado inglés, ¿vale? En el Reino Unido. Vale, aquí teníamos zona de resistencia, o tenemos zona de resistencia en 2170 peniques. Y podemos marcarle aquí pues zonas, como vemos aquí, de soporte, que justamente, ¿vale?, donde ha llegado en esta caída. Como veis aquí son 2266 peniques, ¿vale? Aquí tenemos zona de soporte, subía hasta esta zona de 2883 y como veis, bueno, caídas a esta zona de soporte. De momento las ha aguantado, ¿vale? Vamos a ver si consigue aguantarla y aquí será una buena zona para probar. Siempre comentamos lo de probar, porque bueno, en zonas de soporte se puede probar, porque ahí se suele tener cierto rebote, pero lógicamente no sabe si en esta ocasión va a aguantar como soporte o lo va a perder, ¿vale? Entonces siempre comento lo de probar, porque en el caso de perder el soporte, pues digamos se complica un poco. Y antes de entrar, pues tienes que tener ya planificado dónde poner el stop. Por ejemplo, si entras en esta zona de 2308 peniques, pues a lo mejor puedo poner el stop por debajo de 2000, ¿vale? Ahí asumirías una posible pérdida de un 15%, o entre un 15 y un 20%, dependiendo de donde pongas el stop, porque esto tendría que estar por debajo de 2000. Y entonces, dependiendo del capital que tú pienses que puedes asumir la pérdida, pues entrar con ese capital, ¿vale? Así que como veis, bueno, zona de soporte, vamos a ver si de aquí rebota. Y si lo pierde, pues siguiente zona de soporte, esta antigua zona de resistencia que contamos 2170. Y luego el siguiente soporte, pues lo marcaríamos en esta zona que hemos comentado de 2000. Pensamos que si pierde 2000, pues sería lógicamente negativo. Bueno, continuamos, vamos con la siguiente consulta. Y aquí tenemos a Lourdes, que nos comenta: gracias por tus análisis tan acertados. Nada, pues muchas gracias, pero bueno, hacemos lo que podemos, por decirlo así. Yo simplemente, pues bueno, voy transmitiendo lo que yo veo. Y simplemente comentarte que ni yo ni nadie pues acierta lo que va a pasar en el mercado, ¿vale? Solo miramos zonas de soporte, zonas de resistencia, figuras que veamos, ¿vale? E intentamos transmitir nuestra forma de operar, ¿vale? Hay muchísimas formas de operar en el mercado y nosotros lo que mostramos es la nuestra, ¿vale? Dice: ¿te atreves con Farmamar? Pues vamos a ver Farmamar. Tenemos por aquí. Bueno, el caso de Farmamar, comentar que es una acción muy volátil, como podéis ver, ¿vale? Y que bueno, que últimamente pues la verdad que hemos estado acertados a la hora de entrar y de salir, ¿vale? Y vamos a, si acaso, a limpiar un poco el gráfico, porque ya tenemos demasiadas líneas, ya líneas que ya no nos sirven, o sea que la vamos a quitar. Y si acaso quitamos también este canal, ¿vale? Y así, bueno, así se ve más claro
el gráfico. Comentamos, bueno, en zonas por debajo de 27 y luego una vez superada la zona 27 ya comentamos que podía ser una falsa ruptura y que era aquí una oportunidad de entrada. De hecho, nosotros el año pasado entramos incluso en 3 ocasiones en Falmamar. Pasa que es tan volátil que luego si ponen los stops ajustados pues te acaban saltando. La verdad que bueno, lo hizo bastante bien, luego superó esta zona muy importante para nosotros, tanto de soporte como de resistencia, como en la zona entre 50 y 52, y de aquí, bueno, subidas muy fuertes a esta zona de 100, que comentamos que era su primera zona importante de resistencia, zona de 100, y se ha superado zonas de 111. Pero como veis no pudo con esta zona de 100, tuvo un primer amago de superación, luego ya el día siguiente la perforó a la baja, y como veis luego en otra ocasión también en intradía la superaba, pero a cierre diario se mantenía por debajo de 100, y de aquí pues, hemos visto caídas. Nosotros comentamos en vídeos que hemos hablado de Falmamar que pensábamos que podía caer a esta zona de media móvil 200 y por suerte pues hemos acertado. Podríamos no haber acertado, pero en esta ocasión pues hemos acertado. Que bueno, la caída la ha llevado a esta zona de la media móvil 200. Eso en principio es positivo, en el sentido de que haya venido a testear la media móvil 200 que estaba muy alejada y que haya servido como soporte. Ahora, claro, ¿qué va a suceder de aquí en adelante? Pues lógicamente comentarte que no lo sabemos, pero nosotros vigilamos tanto la media móvil 200, en el caso de volver a caer a esta zona, ¿vale? Marcaríamos esta zona de mínimos que lo marcaba en ese día, 64,80, si lo perfora a la baja, podríamos pensar en más caídas, pero si llegase a la zona media móvil 200, incluso 64,80 y de ahí volverse a rebotar, pues ya tenemos un soporte más claro. Y como zona de resistencia, pues vamos a marcar, como veis aquí teníamos marcado este movimiento lateral. Y si, bueno, si os fijáis, pues precisamente donde teníamos planteado el movimiento lateral en el 83,50, pues es donde desde la media móvil 200 ha rebotado y no ha podido con esta zona. Así que en el corto plazo, o en el muy corto plazo, pues os marcaríamos zonas de soporte en esta zona que habíamos comentado, 64,80 y zona de resistencia 83,50. Hay que ver por dónde acaba rompiendo, ¿vale? Así que de momento, pues esto sería en el corto plazo la zona tanto de soporte como de resistencia. Luego ya más, digamos, a también corto plazo, pero digamos más plazo, por decirlo así, no tan corto plazo, pues zonas de 50-52 sería una zona muy importante de soporte, sería muy negativo perforarlo a la baja. Y la zona de resistencia tenemos la zona de 100 y 111. Superar 111 pues sería positivo y podríamos ver más subidas en Falmamar. Bueno, vamos a continuar. Y aquí vamos con Handy 200, que nos comenta, gracias, finalmente tienes razón. Bueno, manda un icono llorando. Pues la verdad que no sé en qué te refieres exactamente. No sé si te refieres a mejor, bueno, a los objetivos bajistas que habíamos marcado. Que por ejemplo aquí en el SP500 marcábamos objetivos bajistas y se han cumplido todos. De hecho, tanto en el Nasdaq también como en el Nasdaq 100 también marcamos objetivos bajistas y se acabaron cumpliendo. ¿Te refieres a eso? Pues bueno, simplemente comentarte que bueno, que nosotros seguimos estructuras, estas estructuras se han acabado, digamos, confirmando. ¿Y ahora que vigilamos? Pues nosotros ahora que vigilamos era esta zona de 5.500. Aquí yo escuché a muchos analistas, sobre todo cuando tocó la primera vez, que podíamos haber visto ya el suelo. Y luego cuando lo perforó la baja, pues dijeron, no, bueno, que el suelo no está ahí, sino que estaba más abajo. Así que bueno, lógicamente es una forma también muy buena de predecir, ¿vale? Entonces nosotros vigilaríamos eso, toda esta zona de soporte, ¿vale? 4.835. ¿Vale? Eso es zona de soporte que consideramos que sería bastante negativo perforar a la baja. Luego, zonas a vigilar como resistencia 5.500, ¿vale? Si superase 5.500, que ya estamos cerca, pues sería bastante positivo, ¿vale? Pero sobre todo superar esta zona, ¿vale? Que no pudo en el primer rebote que tuvo en la primera caída, que sería esta zona de 5.772. Si acaso lo que nosotros nos preocupa, pues es que bueno, ya hemos visto el cruce de la muerte y eso no suele ser positivo. De hecho ha tenido fortísimas caídas y entonces habría que vigilar sobre todo la zona de la media móvil 200. Vale, podemos ser roto la media móvil 200 a la baja, esta ya se está, como veis, inclinando a la baja. Y en su rebote podría ir a zonas de la media móvil 200 y si no puede con ella, pues bueno, podríamos ver más caídas. Así que en el corto plazo, pues vamos a limpiar esto. Y en el muy corto plazo, pues simplemente vigilar estas dos zonas que os comento, ¿vale? Primeramente, vigilar zona de 5.500. Vamos a ver si es capaz de superarla. Si la supera, pues ya zonas, el siguiente resistencia sería esta zona. Prácticamente de los 5.800, que sería esta zona de resistencia que además coincide con la media móvil 200. Y luego como zona de soporte, que sería negativo perforar a la baja, es esta zona prácticamente de 4.800, exactamente 4.832. En nuestros vídeos os comentamos que no es una zona cualquiera, porque esta zona, como veis,
era zona donde fue resistencia en su momento a finales de 2021 inicio de 2022, así que es una zona bastante importante. Nosotros veníamos barajando la posibilidad de tener una primera caída, ¿vale? Un rebote, ya lo comentamos, una segunda caída, un rebote que ya se está confirmando. Y bueno, nuestra idea de mercado era que podíamos tener una tercera caída, para eso tendríamos que ver precios por debajo de 4.832. No sabemos si va a ocurrir, siempre os comento que nosotros, planteamos nuestro escenario, luego sucede una cosa u otra. Pero en el caso de perder esos 4.832, pues pensamos que podamos tener otra fuerte caída. Así que vamos a estar expectantes. Como comentamos, con todo este movimiento que está trayendo, sobre todo en las bolsas, por el tema de los aranceles, pues es muy complicado operar. Pero nosotros, como siempre comentamos que podemos estar equivocados, hemos ido picoteando acciones que nos parecen muy interesantes, sobre todo a medio y largo plazo. Y en vez de entrar con un paquete completo, ¿vale? Porque sobre todo por esta altísima volatilidad, estamos entrando con medio paquete y dándole pues más margen a los stops, ¿vale? Pero entrando con menos capital, aun dándole más margen a los stops, pues en cada una de las posiciones pues podríamos perder en torno al 1% de nuestro capital, ¿vale? Así que, como siempre comentamos, hay que tener el riesgo lo más controlado posible. Si de aquí empieza a subir, pues ese picoteo que hemos hecho de acciones, pues seguramente podemos también entrar, lógicamente, en fuertes beneficios y eso pues aportaría a nuestra cartera, ¿vale? Si vemos que empieza a superar zonas de resistencia que hemos comentado, pues en caso de entrando en otras acciones, pues entraríamos con un paquete o acciones que ya hemos comprado, comprar otro medio paquete para completarlo. No sé si te referías exactamente, como hemos comentado, a los, en este caso, objetivos bajistas. La verdad que ahora mismo no tenemos ningún objetivo bajista en los principales índices, pero como comentamos, vigilar esas zonas de soporte. Surcho nos comenta un vídeo con muchas acciones interesantes. Si puedes incluir Amper en otros vídeos, genial. Vamos a ver Amper. Bueno, pero antes, comentaros que este vídeo viene patrocinado por esta página web de chollos-deluxe.com. Si navegáis por la página podréis encontrar multitud de ofertas y de descuentos. Además, comentaros que podéis seguirlos tanto por Telegram como por WhatsApp. Y además yo dejaré el enlace en descripciones. Vamos con Amper. A ver qué vemos en esta acción. Y bueno, aquí en Amper, una acción muy bajista, como podemos ver, pero que estaba haciendo un movimiento lateral. La parte baja sería esta zona que tenemos aquí. Exactamente marcábamos en 0,067 y zonas de resistencia, zonas de 0,33. Es cierto que es una acción muy bajista en todos los plazos, pero digamos que empieza a mejorar. Si nos fijamos sobre todo en la media móvil 200, aquí podemos ver que prácticamente no le ha ido haciendo mucho caso, le iba rompiendo a la alza y a la baja de forma abrupta, ¿vale? Pero últimamente estamos viendo en Amper, aquí podemos ver como aquí ya chocaba con la media móvil 200 como resistencia, volvía a chocar con la media móvil 200 como resistencia, luego caía esta zona, venía zonas como veis aquí de soporte importante, y luego aquí conseguía superar la media móvil 200. Y una vez superada, pues subía bastante fuerte hasta estas zonas que tenemos marcado de resistencia, pero en sus nuevas caídas ha venido respetando la media móvil 200 prácticamente al tick. Y en esta última caída, como hemos visto, también la ha vuelto a respetar y luego hemos tenido una fuerte subida. Así que consideramos que empieza a mejorar, ¿vale? Y que sería interesante que no perdiese la media móvil 200. Si veis que 2 o 3 sesiones ha perdido claramente la media móvil 200, pues eso sería negativo. Como veis, aquí tenemos esta zona a la que marcamos tanto soporte como resistencia, que de momento es por donde también se está sujetando. Y luego tendríamos esta zona de 0,15 y luego ya resistencia en 0,16, ¿vale? Si supera 0,16, pues podríamos ver más subidas. Y como comentamos, de momento en el muy corto plazo, pues sí que estamos viendo mejora en Amper, ¿vale? Pero hay que estar muy atentos y en el caso de querer entrar, pues como siempre comentamos, antes de entrar en una acción, pues tenéis que plantearos dónde os saldríais. Es decir, tú te puedes plantear, si se acerca a esta zona media móvil 200, entro. Y le doy un margen de un 10 o un 20% de stop. Si me acaba saltando, pues mala suerte, ¿vale? Pero no luego si ha caído un 10 o un 20%, empezar a decir, ¿y ahora qué hago? ¿Vale? Porque eso hay que pensarlo antes, ¿vale? Así no se influyen las emociones, sino simplemente tú entras en Amper porque parece que está mejorando. Y en el caso de perforar a media móvil 200, pues ya ahí consideras que está empeorando, pero ya tienes puesto tu stop, ¿vale? Continuamos, vamos con la siguiente acción. En este caso vamos aquí con Mirma Bilu, que nos cuenta: buenas noches, ¿cómo ves las acciones de Shell? Muchas gracias por tu ayuda. Nada, hemos comentado, la verdad que era... está la misma pregunta que anteriormente. Me has preguntado 2 veces, no pasa nada.
Sí, ya lo hemos comentado, estaba en zonas de soporte y simplemente pues a vigilarla. Como te hemos comentado, me lo habías pedido, en que eso y bueno, aquí podemos ver también el mercado holandés y también, como veis, estarían zonas de soporte, ¿vale? El mercado holandés sería, bueno, comprar en euros. Vamos a estar en una zona interesante, ¿vale? Si la perfora la baja, como hemos comentado, pues podríamos ver más caídas. Continuamos. Aquí Jacinto que nos comenta. Dice, con presidentes como Trump es fácil cumplir los objetivos bajistas. Los pequeños inversores deberíamos aprovechar también estos momentos, pero nunca sabemos hacerlo. Por eso somos pequeños precisamente. Los grandes inversores siempre saben cuándo entrar y salir. Buffett vendió muchas acciones antes de lo que los aranceles de Trump, un ejemplo. Bueno, digamos, Buffett ya iba vendiendo hace ya tiempo, incluso, bueno, sobre todo una gran posición que tenía en Apple, ¿vale? Que en su cartera pesaba muchísimo y ya había tenido fuertísimos beneficios y, bueno, decidió ir saliéndose. A pesar de que Apple ha seguido subiendo, que eso nadie lo dice. Pero bueno, de hecho Apple ha vendido más bajo que como cotiza actualmente Apple. Pero bueno, aquí lo que comentas de los pequeños y de los grandes, la gran diferencia es que los pequeños inversores pues nos duele mucho lógicamente el dinero, ¿vale? Y cuando empiezas a tener fuertes caídas, estás perdiendo muchísimo dinero, emocionalmente eso afecta muchísimo. Sin embargo, los grandes inversores, digamos, ese dinero no les hace falta para vivir, ¿vale? Porque tienen dinero de sobra, por lo tanto, ellos pueden aguantar caídas 3, 4 o 5 años sin problema. Lógicamente tampoco les gusta perder, ¿vale? Pero se pueden permitir. Y luego, eso, digamos, la gente tiene mucho dinero y, digamos, fuertes inversores. Luego, si ya hablamos de fondos, tienes que encontrar que los fondos no se juegan su dinero, sino se juegan el dinero de muchos pequeños inversores y también pueden aguantar tranquilamente, ¿vale? Esa es la gran diferencia. Un inversor pequeñito como somos nosotros, pues ahí te estás jugando tu capital, tu patrimonio de tu familia. Y lógicamente ahí fluyen muchísimo las emociones. Entonces, sobre todo cuando empiezas a ver fuertes caídas y tu cartera se resiente mucho, pues lógicamente ahí empieza a entrar un poco, digamos, en pánico, como es lógico, sobre todo si no has hecho los deberes, como hemos comentado anteriormente. Comprar una acción, fijaros dónde os vais a salir, si lo que vosotros pensáis que va a suceder no sucede y sucede lo contrario. Y en el caso de que vaya a favor de lo que vosotros habéis pensado, pues ir subiendo el stop, ¿vale? Simplemente ir haciendo eso. Pero como comentamos, la gran diferencia de los pequeños inversores es eso, que te juegas tu dinero, tu patrimonio y que te cuesta muchísimo, ya no ganarlo, porque ganarlo también te cuesta, ¿no? Pero ahorrarlo, ¿vale? Es muy difícil ahorrar. Y entonces ese dinero que estás ahorrando y intentas tener una rentabilidad mayor que en un depósito bancario, que no prácticamente no te dan nada, y intentas mover un poco para intentar conseguir más capital, pues lógicamente cuando tienes fuertes caídas, eso pues duele bastante. Vale, ya de la gran diferencia. ¿Vale? El poder aguantar o el poder no aguantar. Hals KM que nos cuenta: muchas gracias por el vídeo. ¿Podrías analizar Skirrel Media? Muchas gracias. Vamos a ver Skirrel Media. Ahí la tenemos. Bueno, es en este caso otra acción muy bajista, ¿vale? No me suelen gustar estas acciones, siempre lo comento. Y aquí en estas acciones en principio lo que se podrían buscar son rebotes, pero suelen ser peligrosos. Pero bueno, a veces un buen rebote y luego si con el tiempo va mejorando, pues te podrá salir bien, ¿vale? Pero bueno, como veis, bajista, muy bajista. Aquí en ese caso ha mejorado tras superar esta directriz bajista, también superando a media móvil 200, pero como veis se ha alejado mucho a media móvil 200. Supera la zona de 2,10, ¿vale? Y luego ha intentado superar esta zona de 2,79, sin éxito, entre 2,79 y zonas de 3, como veis es la resistencia que podríamos marcarle actualmente a esta acción. Superarla pues sería positivo, ¿vale? Vamos a marcarla, a ver si nos deja, perdón. A ver si podemos marcar esta zona de resistencia. Ahora yo creo que sí, ¿vale? Zonas 2,79, zonas de 3, ¿vale? Exactamente sería 3,03. ¿Vale? De esta zona se podría marcar resistencia, pues hemos tenido ciertas caídas y el primer soporte sería esta antigua resistencia de 2,10. Si supera esta zona como mercado de resistencia, pues podríamos ver más subida. Lo que pasa es que es una acción tan bajista que vas a encontrarte muchísimas resistencias, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, zonas de 3,62, luego zonas de 4,33, ¿vale? Zonas de 5 y zonas de 6,10. ¿Vale? De momento un buen rebote, como estamos comentando, y vigilaremos esta zona de 2,10. Si la perfora baja, pues siguiente soporte zona B2 y luego ya zona de la media móvil 200 que se encuentra en 1,64. ¿Vale? Comentamos, bueno, es una acción que de momento muy bajista.
que tiene cierta mejora, pero estas acciones suelen ser peligrosas. Aquí siempre aconsejamos entrar con menos capital. Bueno, vamos con la siguiente. No he visto Skirrel, vamos a... Aquí el Litergatú que nos comenta: compré muy abajo en USA y con bastante beneficio ahora. Y los futuros en rojo. Dudo dónde poner stops. ¿Alguna idea? Después del IPC de las 2.30, claro. Pues bueno, tampoco nos comentas dónde entraste. Bueno, aquí también nos dice dato bueno. Supongo que te refieres al IPC. Exactamente no sabemos dónde entraste y tampoco sabemos tu estrategia. Como acabamos de comentar, lo que hay que hacer a la hora de invertir en el mercado, siempre lo decimos, es plantearte en qué acción te interesa, y una vez que entras dentro de ella, pues si es posible, pues antes de entrar ya te planteas toda la operativa. Es decir, yo que sé, por poner un ejemplo, me gusta Farmamar, ¿vale? Voy a entrar en 80, ¿vale? Porque hay un soporte, porque hay una figura, por lo que tú quieras, ¿vale? O porque piensas que vienen buena noticia, lo que sea. Pero si tú entras en 80, tienes que plantearte, vale, yo voy a entrar con 10.000 euros. ¿Cuánto me puedo permitir de perder esos 10.000 euros? Pues esos 10.000 euros me puedo permitir perder 1.000 euros, o con mucho 2.000, vamos a poner 1.000 euros, pues deberías poner un stop un 10% por debajo de 80, es decir, zonas de 71-72. ¿Vale? Si en el gráfico, bueno, ya que estamos hablando de Farmamar, vamos a volver a ponerla. ¿Vale? Si en el gráfico, supongamos que en el gráfico ves que, bueno, que quieres poner el stop por debajo de 72, sería esta zona 71,50, y ves que tiene una zona de soporte, pues lo podrías poner. Si piensas que, bueno, que el soporte ese no es tan fiable, que el más fiable es 64,80, y que hay que poner stop por debajo de esa zona 64,80, eso sería asumir un 20% de pérdida, pues entonces ahí podrías entrar con menos capital. Y luego, si la acción te va dando la razón y empieza a subir, ya puedes introducir más capital, ¿vale? Aquí siempre nos comentamos que nosotros, eso lo hago yo, y cada uno pues si quiere coger el consejo que lo coja, y si no, lógicamente coopere como mejor vea. Pero yo siempre, cuando una acción entro y empieza a subir, pues si la veo interesante, puedo introducir más capital. Lo que nunca hago es, si una acción está cayendo y sigue cayendo, es meter más capital y hacer lo que se suele decir, promediar a la baja, ¿vale? Porque luego te puede salir bien rebotar y volver a tu precio de compra, que lo que se suele hacer es enseguida vender, porque te has recuperado y con pocos beneficios. Pero si sigue cayendo y si sigue cayendo, pues ahí tienes un grave problema. Bueno, continuamos, vamos con la siguiente consulta. Y bueno, lo que te comentaba, no sabemos exactamente dónde has comprado, tampoco sabemos exactamente, claro, dice que tiene fuertes beneficios, pero no sé si has comprado hace poco, si hace mucho tiempo. Si acaso vamos a ver otra vez el gráfico, en este caso del SP500. Y bueno, si has comprado hace poco por esta zona, pues como te comentamos, si pierde 4.800, pues tendríamos peligro de ver más caídas. Nosotros comentamos zonas de 4.400, incluso 4.200. ¿Vale? Así que nosotros pondríamos stop por debajo de esta zona de 4.800. Lógicamente tienes que ver cada una de tus acciones dónde poner el stop, ¿vale? Pero sí que es cierto que si pierde esta zona, pensamos que podemos ver otra, lo que hablamos de otra pata bajista. Claro, si has comprado de hace ya bastante tiempo, pues bueno, de momento simplemente es una corrección a estas fuertes subidas que iniciamos en 2022. De momento en el mercado tampoco es que haya pasado gran cosa, mucha volatilidad, muchas noticias, parece que esto se está haciendo eterno. Pero como veis, bueno, tuvimos de 2020, que tuvimos una caída por el tema de la pandemia, tuvimos fortísimas subidas. 2022 que hicimos una buena corrección a esta subida previa, y de aquí hemos tenido otra subida y de momento otra corrección. De momento algo normal en bolsa, ¿vale? Y como comentamos, al no saber, claro, no saber ni acciones has comprado ni dónde, pues no te podemos aconsejar dónde poner los stops. Simplemente yo vigilaría esa zona de 4.800 puntos en el SP500, y bueno, tendría que vigilar las otras zonas de soportes en los diferentes índices. Handy 200, la verdad que está el tema muy difícil. Pensaba que hoy la bolsa iba a volar y está cayendo. Pues sí, la verdad que, bueno, siempre comentamos, predecir es muy complicado, es muy difícil, y a pesar de que puede haber buenas noticias o parecer que la bolsa puede ir por un lado, pues luego acaba yendo por otro. Es muy complicado, la verdad. De hecho, nosotros hemos traído al principio del vídeo la noticia de que Donald Trump, pues, digamos, ha quitado aranceles vamos a poner a tecnología. Y claro, esperamos que para el lunes, pues, tanto Apple como, en este caso, empresas relacionadas con microchips, pues puedan subir, ¿vale? Claro, generalmente estaban con problemas. En el caso de los Apple se comentaba que podían pasar a lo mejor un Apple de los más caros de $1.500 a
a tener que venderlo por $2000. Lógicamente, a pesar de que es una marca que ya más que de telefonía, pues ya se puede decir que es una marca de lujo, porque mucha gente simplemente lo compra porque es Apple. Pero bueno, hay gente que ya a 2.000 euros pues se lo podría plantear. En 1.500 también habría que planteárselo, ¿no? Pero sobre todo porque no suele sacar tanto partido a esos teléfonos, ¿vale? A ninguno. O sea, prácticamente todo lo que te puede hacer un teléfono móvil, prácticamente los usuarios, digamos, normalitos, no le sacamos todo el partido que tienen. Y bueno, prácticamente hoy día cualquier telefonillo móvil pues te hace las funciones básicas que a ti te interesan. Aquí 03011 comenta: gracias Alejandro, un placer como siempre escuchar y ver tus vídeos. Casi la mayoría de los valores magníficos. O han hecho doble techo o están iniciando una figura de hombro, cabeza a hombro o lateral. Ante esta volatilidad que va a durar un tiempo, mejor observar ante tanta incertidumbre. Esa oportunidad es inesperada. Sigo dentro de Siemens Energy y AG. Sí, la verdad que, bueno, muchísima volatilidad. Yo siempre intento traer los vídeos diarios, acciones que han roto resistencias o que han roto soportes o que están aguantando soporte o aguantando resistencia. Y lógicamente ya cada uno de vosotros pues tenéis que decidir dónde invertir, ¿vale? Muchas veces acciones que os traemos luego acaban subiendo fuerte o por el contrario acaban perdiendo soporte y siguen cayendo. Y nosotros pues, intentamos, bueno, simplemente ayudar, ¿vale? En el caso mío, pues yo no invierto en todo lo que voy comentando, lógicamente. Yo simplemente voy viendo acciones y viendo lo que hacen. Y más que nada, pues las voy viendo y las voy siguiendo. Si yo en mi cartera tengo intención de ir comprando otras acciones, pues ya algunas de esas que yo os traigo, pues yo la incorporo a mi cartera. Pero voy incorporando poco a poco, o sea, no me meto al mercado de golpe. ¿Vale? Te que ir haciendo cartera poco a poco y ir incrementando, digamos, el capital que estás introduciendo en tu cartera. Y luego, pues si sigue subiendo la bolsa, pues ahí tienes una buena cartera. ¿Vale? Cuando se empieza a dar la vuelta, pues te empiezan a saltar los stops y te vas saliendo también del mercado. ¿Vale? En este caso, con la fortísima volatilidad que ha habido, pues han saltado muchos stops, como es normal, pero así también protegemos nuestro capital y podemos volver a empezar ese ciclo. Y por último, Guanaida, que nos comenta: gracias por los análisis. Estoy vigilando estas acciones Diageo, Ion del Basel Industrias y Walt Disney. Llevan una buena caída, pero en mi opinión son buenas, por fundamentales. Si podrías decirme soportes y resistencias, un saludo, muchas gracias. Vamos a ver estas tres acciones, a ver qué les vemos. Vamos a comenzar con Diageo. Vamos a quitar esto. Vamos a ver Diageo. Y Diageo, bueno, no has comentado tampoco el mercado donde verlo. Y vamos a verlo aquí en ese caso, en el mercado inglés. Creo que es una acción inglesa. Y bueno, está en zona también interesante. Vamos a verla. Aquí tenemos zona de soporte, zona 1868. Y justamente esta semana, la semana pasada tocaba aquí esta zona. Así que está en zona, bueno, esta zona de soporte. O sea que aquí se puede probar si no estás dentro. Y si pierdes el soporte, pues plantearte antes de entrar dónde salirte. Sí que es cierto que, bueno, que desde sus máximos históricos se lleva una buena caída. Y como veis aquí, pues la media móvil 200 se está haciendo de resistencia. Así que aquí se podría probar. Y luego si superase la media móvil 200 se mejoraría. Luego también habría que esperar que la media móvil 200 se acabase girando al alza. Si entras por esta zona de 1900 y acaba perdiendo este soporte, pues luego tienes soporte ya en 1584 y aquí en zonas de 1354. ¿Vale? Así que bueno, tenías que plantearte dónde salirte. Pero sí, está interesante porque está en zonas de soporte. Como comentabas, querías soportes 1898. Estamos hablando de peniques en el mercado inglés. Y aquí prácticamente podías trazarle una directriz bajista. Podemos trazársela así. En su primera resistencia pues sería esta directriz bajista y la media móvil 200. Vamos con la siguiente. Me hace que era esta Illinois. Ion del Basel Industries. Vale, esta es del mercado americano. Y en este caso ha perdido esta primera zona de soporte. Ya se encuentra en zona de 50. ¿Vale? Esta zona de 50, pues bueno, podría, como podéis ver aquí, pues sería zona de soporte. Entre la zona de 50 y prácticamente esta zona de 48 sería su siguiente soporte. Y luego ya aquí más abajo zona de 25. Así que bueno, de momento, como ves, en el largo plazo acción que viene haciendo bien. Sí que ha tenido una fortísima caída de zonas de 100 a 50. Pues ha caído bastante, un 50%. Y aquí tendrías zonas de soporte. Así que por esta zona, donde cotiza actualmente, se puede probar.
Y luego ya, pues, lógicamente, como comentamos, poner el stop o por debajo de esta primera zona de soporte o ya por debajo de 42,80, ya que si pierde 42,80 no lo sabemos, pero podría ir a buscar su siguiente soporte, está ya alejado en zonas de 25,10. Resistencia la tiene alejadas, la resistencia la tendría en zonas de 77,80 y en la media móvil 200 que ya viene claramente bajista. Estamos muy lejos de la media móvil 200 y esto le puede traer cierto rebote para acercarse a dicha media móvil. Y la última ha pedido Walt Disney. Vamos a ver esta acción que también está interesante. Estamos nosotros también vigilando en el sentido de que, bueno, estaba en esta zona de soporte. Aquí puedes ver 78,80. Aquí la testeaba en 2020 con las fortísimas caídas por el tema del COVID. Y como veis, pues, bueno, fuertes subidas hasta zona de 200 y nuevamente fuertes caídas hasta zona de 80, que la aguantó como soporte. Y nuevamente estamos cerca de esta zona. Así que también la vemos en una zona interesante. No ha llegado a tocar la zona de 80, pero estamos muy cerquita. Aquí la clave está en no perder 80, ¿vale? O sea que en esta zona también se puede probar. Y por ejemplo poner stop en zonas pues de 70, ¿vale? O zonas de 60, dependiendo, digamos, bueno, cuánto riesgo quieras asumir. Aquí sí que es cierto que me acaba con superar esta directriz bajista. Aquí lo podemos ver. Aparte la hacía con hueco, eso era interesante. Pero bueno, luego con la incertidumbre que ha habido en el mercado y la volatilidad, pues se ha vuelto a caer esta zona de soporte. O sea que también nos parece interesante. Es una acción que nosotros también estamos vigilando. Y que bueno, estamos barajando entrar, pero como no llegó a esa zona de 80, pues no acabamos entrando, ¿vale? Si ya toca 80, seguramente habíamos entrado. Pero bueno, es una acción que se puede vigilar, ¿vale? De momento, bueno, como estáis viendo, bueno, acercamos a la zona de 80, ya va aquí prácticamente toda la semana en esta zona. Si caes un poquito más a 80, sobre todo 78,80, pues bueno, se podría probar, ¿vale? Si la pierde, pues ya sabes que puedes tener stop bastante cerquita. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, un placer. Muchísimas gracias a todos los que habéis visto el vídeo hasta el final. Siempre os animamos a que os suscribáis y hasta un próximo vídeo.